Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos a un episodio especial de Ética Siempre. Hoy nos encontramos en la Feria del Libro y queremos aprovechar esta oportunidad para hablar con dos autores y editores de un libro en particular del que les hablaremos ahorita, pero primero quiero introducirlo. Bienvenida, Amanda, a nuestro espacio. Hola Orlando, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Amanda Muñoz y yo soy profesora de la Universidad de los Andes, soy psicóloga clínica y soy entrenadora certificada en FAP. Entrenadora certificada en FAP, y ahorita hablaremos un poco de lo que es esto. Y Diego. Muchas gracias, Orlando. Creo que primero agradecerte por la invitación. Creo que es muy importante para nosotros poder hablar de esta aproximación terapéutica y del libro en sí mismo. Sí, aquí estamos hablando del libro como un objeto mítico. Vamos a hablar de psicoterapia analítico-funcional. Eso es lo que significa FAP en procesos y prácticas de la danza terapéutica en una terapia relacional conductual. ¿Cuál es el rol de ustedes en este libro? Nosotros fuimos editores, coeditores y fuimos también autores de varios de los capítulos. Como ya algunos de mis oyentes saben, y si no saben, aquí aprovecho para comentarles, yo soy filósofo, no psicólogo de formación, así que de estos temas no conozco. Como primera etapa, quisiera que nos contaran un poco de el objetivo del libro, cómo surge esta publicación, qué quieren comunicarnos. Para nosotros es súper importante poder tener mucho más material psicológico, psicoterapéutico en español. Eso fue como un elemento fundamental para nosotros y que le hablara al público de una manera amigable, que pudieran entender lo que está allí, que fueran sus propias palabras y sus propios casos. Este libro es acerca de cómo la psicoterapia analítica funcional se puede dar en los diferentes contextos y respondiendo a diferentes elementos, por ejemplo, culturales. De hecho, tenemos un capítulo que es acerca de la diversidad, el multiculturalismo y cómo eso es parte del proceso terapéutico. Entonces, queríamos contarles nuestra versión, nuestro lugar de lo que es la psicoterapia analítica funcional. Pero bueno, ya vengo diciendo como psicoterapia analítica funcional 10.000 veces, pero no lo he definido. Sí, yo no tengo ni idea todavía de qué es. La psicoterapia analítica funcional es una terapia conductual, es decir, que está basada en los principios del análisis de la conducta, que son los principios de cómo la conducta funciona en el mundo y cómo el contexto la influye. Y nosotros partimos en esta terapia que mucho de lo que hacemos las personas en la relación también en cualquier relación se presentan también en la relación terapéutica, porque no es que el cliente venga en vacío, en un vacuum a la terapia y empieza a desplegar un montón de cosas diferentes, un montón de cosas diferentes que no hace, sino que las viene y las hace con nosotros. Y nuestro papel en la psicoterapia analítica funcional es poder traer eso a sesión y ayudarle a través de la relación a relacionarse con otras personas. Fortalecer el relacionamiento con el entorno y con otras personas. Desde la misma relación, ahí en sesión, ¿sí? Entre terapeuta y cliente. Entonces, en lo que pasa en la interacción, se aborda y se va relacionando con lo que pasa afuera de la sesión. Ese es un principio que es muy importante en psicoterapia analítico-funcional. Entonces, pues aquí estoy desde la ignorancia. Quizá en esta forma de terapia, la relación uno a uno, la relación con el usuario es mucho más importante que en otras perspectivas terapéuticas. Yo diría que sí, o por lo menos diría que se le da mucho más énfasis, que constantemente se está pensando en qué está pasando en esa interacción. Y diría que el lugar que se le da al papel del terapeuta también es muy, muy importante. Yo creo que sobre esto vamos a volver, pero quiero que no se nos olvide un punto que mencionaba Amanda de contar con literatura en español y contar con literatura que nos sea afín. Asumiendo, después me corregirán si estoy equivocado, yo creo que esto todo debe venir de gran fundamentación, de la escuela estadounidense, todo anglosajón, hablamos en inglés. ¿Por qué la importancia de tener estos referentes en español? Y pues dado que veo que la terapia aborda los contextos, ¿qué tanto ha cambiado al cambiar el idioma? ¿Ha cambiado esta definición del contexto y de lo que podemos interpretar en el contexto? Les abro esa pregunta. Una cosa muy chévere sobre FAP, de ahora en adelante lo voy a decir como FAP a la terapia para no estar como con el nombre gigante,
es que al soportarse sí en los principios norteamericanos, de los conceptos norteamericanos, tienen mucha evidencia en la ciencia básica lo que hacemos. Y pasarlo a la parte aplicada es más fácil porque es acerca del intercambio entre el uno y el otro, digamos. Okay. ¿Sí? Sin embargo, muchos de los ejemplos, incluso las palabras, ¿sí? Entonces, una cosa es el intercambio entre, nosotros llamamos como reforzador y conducta y discriminativo, técnicamente hablando. Esos principios van a aplicar donde sea, porque eso es como los principios del reforzamiento es como la ley de la gravedad. Eso ocurre con o sin nuestra intención de cambiarlos o ejecutarlos. Pero nosotros en la relación estamos incluyéndolos para cambiarlos, pero eso no es ajeno a la forma en que nos relacionamos lingüísticamente y la forma y los significados que hay en nuestra historia cultural y de aprendizaje propia. Entonces, claro, cuando tú vas y haces un entrenamiento en esta terapia en Estados Unidos, por ejemplo, te pueden decir, entre el ensayo te dicen como, I love you. Okay. ¿Sí? Le puedes decir al cliente ahí. Y en Estados Unidos, me encanta tu cara. Sí, yo inmediatamente hago una reacción. Si lo hablamos en español, un te amo en el concepto de la terapia, tenemos un problema. Y gigante. Pero si tú lo pones en el contexto norteamericano, love es la forma en la que ellos expresan muchas formas de cariño, cuidado, O sea, ellos no le van a decir como nosotros, yo quiero que tú seas feliz, o quiero mucho lo que está pasando, porque el quiero en Estados Unidos es como desear. Sí, inclusive el I love you puede ser un testimo, que para nosotros no está para nada cargado. Exacto. Entonces, para nosotros era muy importante poder traer eso, también ejemplos y dinámicas muy propias de nosotras, y tiene que ver también con nuestras prácticas familiares, culturales. Por ejemplo, nuestras prácticas familiares en los latinos son muy importantes. Okay. Tenemos cierta deuda de honor con nuestras familias, entonces cuando tenemos clientes que tienen dificultades con sus familias, aquí en Colombia o en Latinoamérica es muy difícil hacer el desenganche, poder tomar distancia. Con un norteamericano sería más fácil porque la misma cultura individualista te lo promueve. Entonces queríamos que la gente pudiera tener algo que les pudiera hablar a los oídos sobre cómo es vivir una relación terapéutica. Eso, estamos notando como algunos aspectos salientes de la cultura particular y del lenguaje. ¿Tenemos como algunos otros ejemplos? Sí, de acuerdo, y creo que pensaba sobre todo en el proceso de edición, en donde tratábamos de estar pensando que no solo fueran ejemplos para Colombia, sino para Latinoamérica y que pudieran aplicar en el grado de los ejemplos que puedan aplicar, como decía Amanda, que van a ser diferentes a un contexto diferente al latino, y también pensando también en los autores que han trabajado desde esta terapia en Latinoamérica. Ok. Sí, entonces vas a encontrar que varios de los capítulos sí están escritos por gente en Colombia, pero tenemos gente en Argentina, gente en México. Fue una colaboración internacional. Fue una colaboración internacional. Estas formas culturales particulares diferentes de los anglosajones, diferentes en la práctica, ¿cuándo empezaron a evidenciarlas cuando ustedes aplicaban? Porque pues yo creo que tienen años de experiencia aplicando FAB, pero volvámonos a los orígenes, a este momento en el que uno empieza a acercarse a la terapia y yo creo que eventualmente descubrieron, oiga, este libro, aquí hay un vacío y hay algo en lo que queremos hablar, se necesita hablar y le puede servir a otras personas. ¿Cómo fue ese clic? ¿Cómo fue esa experiencia de decir, esto es algo que vale la pena decir y que deberíamos decir para apoyar el contexto? Yo volvería al inicio de lo que decía Amanda y era, no hay tanta literatura aún en español. Okay. ¿Sí? Aún de la aproximación teórica no hay tantos elementos teóricos en español. Entonces ese fue un primer aporte, de pensar, bueno, ¿qué hacemos para que se pueda diseminar y se pueda conocer esta aproximación terapéutica en nuestro idioma? Ese fue un primer elemento. Siguiendo de los ejemplos que también mencionaba Amanda, pero también hay otros elementos que están acompañados de ahí, y es mucha literatura tampoco tiene muchos ejemplos o viñetas de cómo se da la interacción, a pesar de que para la aproximación terapéutica sea muy importante. Entonces, pensar en dar ejemplos de interacción precisos y específicos en el libro fue también muy importante ahí. Para mí, yo creo que, bueno, mi educación doctoral fue en Estados Unidos y para empezar a pensar en literatura latinoamericana siempre estuvo en mi cabeza, y también cuando empezaron en FABA hay ciertas vertientes y empezamos a hablar en una vertiente particular
en la que se decía que el cambio terapéutico se daba a través de actos de valentía, de conciencia y de amor por parte del terapeuta. Entonces, cuando empezaron a decir esto de diseminar este modelo, para mí fue como, o sea, así como ahorita hace un rato, como, es que amor es una palabra muy intensa y significativa para los latinoamericanos. La usamos con mucho cuidado, nosotros. Sí, está muy circunscrita a una situación y un contexto de una relación particular, no se la decimos a todo el mundo. Y ver que empezaron a hacer estas traducciones y algunas personas, sí, vamos a hablar entonces de amor, y yo, uy, no, o sea, como, porque están haciendo ese traslado, no tiene, porque la hacen, la traducción, sin el contexto. Y eso me empezó a preocupar mucho, me empezó a preguntar, hablando de ética psicológica, de lo ético en la relación. Okay. Porque, claro, uno parte, como te estábamos contando, del principio en FAP, que esta relación es una relación real. Ok, se establece una relación que no es una ficción terapéutica, sino es una relación real con el individuo. Exacto, y por eso cuando te decía Diego, el terapeuta es muy importante, es porque el terapeuta es quien en la interacción pues le muestra a la persona, por ejemplo, cómo expresarse emocionalmente. Cómo hablar de cosas íntimas que no le ha contado a nadie, cómo acercar, y cuando un cliente empieza a hacer eso, pues es natural que dice, esto es un ambiente seguro, y puede que en algunos casos puedan haber confusiones, porque pues no lo han tenido afuera y esta persona se porta especial conmigo, me reconoce, puede notar lo que me está pasando, mi sufrimiento como nadie más, pues puede haber la confusión de somos más que cliente-terapeuta. Y cuando metes la palabra amor en el medio es como, o sea, esto es muy peligroso. Aquí hay un espacio para abusos, para algunos de los riesgos más tipificados en cualquier manual ético. Exacto, abuso, coerción, o sea, no sé, terapeutas pueden decir como no, pues como así como tenemos esta relación tan íntima y cercana y aquí hay amor, esta relación no puede terminar. Y cuando tú tienes por obligación terminar relaciones, cuando la persona va mejorando. Entonces, eso para mí fue como un gran sacudón y o sea, necesitamos empezar a hacer esto contextualizado porque la terapia se está diseminando en muchos lugares. Y necesitamos tener cuidado en los lugares donde se disemina lo que hablamos. Listo. Sí, ahí de hecho, pues me parece que están yendo, al menos que es una transformación de paradigma de lo que uno tradicionalmente, estoy diciendo nuevamente desde lejos, escucha sobre lo que debe ser la relación profesional con el usuario. Porque siempre se dice, esto tiene que ser algo en donde tú estás representando la psicología, no te estás representando tú como terapeuta y como persona, sino la psicología como un todo, eres el portavoz de la disciplina y más que una relación, eres quien actúa. ¿Cómo incorporar ahí a la persona de una manera responsable, de una manera cuidadosa? Y yo creo que ese es un elemento importante en FAP, ¿sí? Porque como decía, el papel del terapeuta es muy importante. Desde una visión, desde que yo me pregunte, ¿cómo está mi historia de aprendizaje? ¿Qué ha pasado en mi vida para que esta respuesta que aparezca acá en la relación con el consultante, yo la pueda utilizar para el bienestar de la persona? Sí, creo que esa pregunta es constante y es muy importante allí. Sí, quizá estoy pensándolo, recurrir a mi propia vivencia, pero no de manera crítica, sino poder ser crítico con mi historia biográfica y a través de eso trabajar y relacionarme. No me relaciono aquí como te estoy hablando naturalmente y lo que salga de mí, sino hago estos análisis, inclusive algo de lo meta que dice acá, reconozco que soy filósofo, mis ignorancias, estoy compartiendo tu experiencia, pero lo hago reconociendo que es fundamental. Sí estoy... De acuerdo, porque además tú decías hace un momento como esos dilemas éticos que están más tipificados. Es decir, yo creo que la relación terapéutica en general puede generar que se den esos dilemas. La mirada que aporta FAP también es, hay una relación real frente a la cual es necesario que yo como terapeuta piense qué está pasando allí, cómo me estoy vinculando de tal forma que esté atento a no actuar bajo esos dilemas éticos. Sí, de hecho, ahí me surge una gran pregunta, porque creo que esta ficción que se hace del terapeuta en gran parte es una herramienta de autocuidado. Es una herramienta del terapeuta para cuidarse por cómo las relaciones, si son reales, pueden llegar a afectarlo. ¿Cómo atender estas preguntas sobre el autocuidado en el contexto de la FAP? Mira, lo que acabas de decir es muy importante porque yo creo que eso es una ficción que nace de ciertas escuelas. Y
Y cuando no se ha tocado la relación terapéutica pensando que es algo que no puede establecer, cambiar, lo que ha venido haciendo es que va en detrimento en realidad de la terapia. Entonces, Ok. o sea, como lo pongo en este contexto. Cuando uno empieza a hablar de relación terapéutica, que esta relación es real y entonces tú sientes cosas hacia mí, yo siento cosas hacia ti, porque somos dos humanos interactuando, la escuela del psicoanálisis prohíbe eso porque tiene que ver con la contratransferencia. Vale. ¿Sí? Entonces, tú no puedes, tú buscas que el cliente te haga transferencia, pero que no haya contratransferencia de aquí para allá, porque eso viene, pues, tiene unos problemas para ellos en su sistema. Y de ahí en adelante, eso se ha mantenido. Es como los terapeutas, aún los cognitivo-conductuales, pues también en contexto de Aaron Beck, que fue uno de los desarrolladores, él fue psicoanalista inicialmente. Ok. Y cuando viene a hacer la terapia cognitiva es como mucho de desasosiego y como desesperanza con las estrategias y empieza a decir, no, o sea, cognitivamente hay cogniciones, y ahí empieza el modelo y no hace cambios sobre la postura del terapeuta. Vale. Entonces, cuando tú lees el libro, los libros iniciales de terapia cognitiva, vas a un capítulo, está el capítulo, la relación terapéutica es súper importante, tienes que cuidarla, pero nunca te dicen cómo. O sea, ¿qué tengo que hacer para cuidar esta relación terapéutica? ¿Cómo garantizo que no hayan dilemas éticos? Y dilemas éticos no solamente tener deseos sexuales o tener una respuesta románticas a tu cliente. El dilema ético es, por ejemplo, no dar el tratamiento que necesita dar la persona en el momento. Dilema ético es no expresar incomodidad en lo que está haciendo la persona en este momento conmigo y dejarla comportarse de una manera problemática hasta que termina desertando. O sea, entonces empiezan a objetivizar al terapeuta como si fuera lo que tú dices, como una persona como ahí, o sea, como que un transmisor de conocimiento, ¿no? Entonces, del libro a ti. Pero no se dan cuenta que el terapeuta está ahí, que nosotros estamos sintiendo un montón de cosas cuando estamos ahí con el cliente. O sea, desde cosas como si tienes un cliente con una experiencia traumática, estás sintiendo todo el dolor que es narrar eso. ¿Sí? Si tienes una persona que tiene muchas dificultades para ver la perspectiva del otro, te sientes como abrumado cada vez que la persona empieza a hablar de todos, de sí, de nadie más. Entonces, el terapeuta, yo creo que FAB, como que la magia un poco de FAB es reconocer que somos un humano más ahí sentados. Ok. Y que el problema, la estrategia no es neutralizarnos y adormecernos para no sentir, sino la estrategia es reconocer, un poco metacognitivamente como estás diciendo, reconocer que sentimos, reconocer que nos toca y actuar aún con esas emociones en el total servicio del cliente. Ok. O sea, todo es para él y para ella, nada es sobre nosotros. Entonces, cuando uno está dando nosotros lo llamamos en inglés, ¿cómo es? Self-disclosure, como autorrevelación. Sí. Cuando tú revelas algo de tu lado, lo haces puramente para el beneficio del cliente y se lo devuelves al cliente. Ok. Entonces, no sé, el cliente está diciendo, para mí tuve una pérdida, mi papá murió hace unos años, fue muy difícil, y uno dice, puedo resonar un montón contigo, cuando mi papá murió, a mí me partió el corazón y no sabía qué hacer. Suena esto un poco como lo que estás pasando, vuelve al cliente, no es sobre nosotros. Sí, ya no es voy a seguir explorándote, te voy a contar cómo viví mi duelo para que lo intentes imitar, sino te cuento que puedo escucharte, te lo estoy interpretando de esta manera, si es la relación correcta, siempre es clave en el otro. Claro, porque eso es lo que es una relación saludable. Una relación saludable no es apropiarse de las vivencias del otro, es transitarlas juntos. Ok. Eso es como clave en FAB. Sí, creo que aquí estás señalando algo, creo que estoy viendo en FAB que es convertir el proceso terapéutico en algo que existe sobre uno y que es un proceso para un solo sujeto en un proceso que está encaminado a la ayuda de uno, pero que es un proceso de dos, que es un proceso de dos actuando y que son dos los que van en este camino. ¿Sí es como así la naturaleza del cambio? De acuerdo, y que se da ahí en la interacción, que eso es a mí lo que me gusta mucho de FAB, y es que se da en la relación. No es que yo te mando una tarea y tú me vas a decir entonces qué hiciste y cómo te fue con tu pareja, sino lo vamos a hacer acá. Vas a aprender a expresar el desacuerdo y yo te voy a decir cómo se siente y cómo cuidamos la relación aquí entre los dos. Yo te voy a decir qué es lo más efectivo y cómo se siente para que ya después lo lleves a tu contexto cotidiano. Creo que aquí empiezo a notar un riesgo y quisiera saber cómo se aborda en esta perspectiva terapéutica un riesgo de paternalismo, que podría algunos de otras tendencias imaginarse de si yo le estoy diciendo a la persona cómo actuar
cómo hacer. Quizá yo estoy tomando una posición paternalista de definir lo mejor para la otra persona, de qué es lo correcto, qué es lo no, y que en gran parte, pues también venimos del mundo anglosajón, en esta idea de hay que reforzar la autonomía, se tiene este imaginario de no le podemos decir nada porque todo debe provenir del usuario. Entonces, ¿cómo se atiende este riesgo en esta forma terapéutica? Yo creo que volver a lo que estabas diciendo, como en ese intercambio, yo en realidad no les estoy diciendo como, haz esto mejor, sí, mírame acá al centro los ojos para que yo pueda saber que tú estás manteniendo contacto visual, ¿no? Sino lo que le estás diciendo es, en este momento yo como un referente, otro hablador de esta comunidad, te puede decir que no sé muy bien qué está pasando contigo porque no estás mirándome a los ojos. Ok. Sí, y no sé si lo has notado tú, y siempre está como la referencia de tú lo has visto, lo han notado otros, de manera que no te digo cómo debes hacerlo, sino busca una forma en la que puedas comunicar al que está al frente algo diferente. Y yo también te comparto mi experiencia. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando tú decías como, sí, son dos intercambiando, esa es la metáfora de la danza. Ajá. Estamos los dos influyéndonos mutuamente, porque también el cliente me está diciendo, ¿será que soy yo el que tiene problemas con que la gente no esté todo el tiempo mirándome a los ojos y de una manera como súper hiper enfocada? ¿O será que soy yo la que también le tiene miedo a hablar de cosas difíciles? Entonces también el cliente te está influyendo a ti sin que él te diga, no, Amanda, es que tú también has evitado hablar de las emociones durante las últimas 3 sesiones. Okay. ¿Sí? Sino que es acerca de, vengan, los dos nos estamos alejando un montón de hablar de cómo estamos sintiendo, hablémoslo. ¿Cómo es esta experiencia de hablarlo? ¿Cómo nos deja a nosotros en nuestra relación? Entonces, es muy importante para eso que nosotros tengamos claros que hay tres actores en la relación terapéutica: el cliente, nosotros y la relación. Ok, la relación es un actor en sí mismo. Exacto, porque la relación te va a decir qué tanto está sincronizado, que a veces uno dice como, uy, ¿qué nos estamos haciendo? Si no es ni lo que tú estás diciendo, ni lo que yo estoy diciendo, sino qué estamos los dos haciendo con nuestra relación. Y eso, por ejemplo, también uno piensa en la pareja, y cuando uno está con la pareja a veces ni siquiera es el contenido de lo que se están diciendo el uno al otro, es cómo lo están diciendo. Ok. Sí, o sea, sí, tú quieres que lave los platos, sí, yo quiero la casa ordenada, pero no nos gritemos y nos tiremos las cosas para lograr esto, ¿sí? Entonces creo que eso también es muy importante para lograr que haya independencia, que no solamente es acerca de uno de los autores diciendo qué hacer. Y creo que todo eso que mencionaban ahorita es una pregunta que estaba también y que considerábamos frente a la escritura del libro o a la edición del libro. Y es, ok, ¿cómo llevamos esa reflexión frente a las relaciones de poder que se dan en psicoterapia y cómo las podemos plasmar? Entonces también hay un capítulo orientado a la humildad cultural, a cómo todo es necesario reflexionar frente a todos estos elementos que por lo menos en mi formación puedo reconocer que no estuvieron tan presentes. Que no es algo que se hablaba, sino se decía, usted tiene que ser ético y ya está. Usted tiene que tener atención a estas cosas, pero no está el explícito, el análisis y cómo proceder. Exacto. Listo. Y veo que ahí volvamos al título del libro, la analogía de la danza. La danza tiene también a veces un componente erótico, un componente social, un componente romántico. ¿Por qué escoger esta analogía? ¿Por qué la analogía de la danza como la forma relacional de la terapia? Porque al final cuando danzamos, así como que danzamos y estamos satisfechos con la danza, estamos sincronizados. ¿Sí? Y las relaciones, uno puede pensar que cuando uno mejor está en una relación es cuando está más sincronizada. Cuando hay mejor sincronización, ok. Y también es reconocer que cuando iniciamos muchas relaciones estamos muy desincronizados. Y eso pasa porque pues FAB lo que busca, su objetivo principal o su área mayor de trabajo son las relaciones interpersonales. Entonces, lo que trae a las sesiones, mire, seguramente al principio ustedes van a ir en una desincronía muy compleja porque el cliente va por un lado, te dice, no sé, yo quiero que me cure la depresión. Y el terapeuta va como, pero la depresión no es una cosa, tengo que entender qué es lo que pasa, de qué depende esta depresión, o sea, es depresión, ¿sí? Entonces, claro, el cliente está por un lado, nosotros estamos por otro, y es empezar a sincronizarnos tenemos los mismos intereses, los dos queremos que tú tengas una vida valiosa, y vamos a empezar a hacer las preguntas y vamos a empezar a respondernos y vamos a empezar a interactuar en esta sesión hasta que estemos sincronizados y que tú puedas notar que puedes andar en un camino sincrónico con alguien y que esta danza pueda ser
una cierta forma, un cierto ejemplar de cómo danzar afuera. Ok. Y creo que otro elemento que surgía con la metáfora de la danza es la flexibilidad. Como tú decías, los temas interpersonales rara vez o no funcionan de esa forma en que, como decía Amanda, es mírame a los ojos y ten un movimiento de brazos de tal distancia. No aplica así, sino tiene que ser una lectura apropiada al cliente o a la persona. Entonces, en ese sentido, sí hay pasos de baile, pero pues no puedo decir entonces siempre después de la vuelta se da en tal momento. No, depende de la aplicación y va a permitir que el terapeuta sea flexible en su aplicación en ese proceso de danza, siguiendo la metáfora. Una danza, no una coreografía. No, De unos acuerdo. pasos ya definidos. Igual le están hablando que una persona, yo personalmente no tengo ni idea de bailar, entonces creo que hasta me están iluminando en otro camino. Pero bueno, entonces este es el título del libro. Creo que ya hemos explorado algunas de las formas en cómo la terapia apoya, qué pueden encontrar. Quiero que nos acerquemos nuevamente a el libro. ¿Qué más quisieran resaltar o para nuestro público en este podcast de ética siempre? También creo que hay una cosa muy importante en este libro y que no es muy común, ahora que lo pienso, en muchos libros de psicoterapia, pero en FAB lo ha sido y en este también lo fue, y es hablar de elementos éticos. Ok, ustedes lo hacen explícito. Explícito. Hay un capítulo de ética y FAB. Tú lo decías en términos de cómo esto se vuelve una relación es una relación real, y tocamos cosas que son muy importantes en las relaciones reales, como la intimidad, Ok. ¿sí? La cercanía emocional, la expresión emocional, el pedir ayuda. Y la persona es tan vulnerable en sesión mostrándote todo eso, puede ser un caldo de cultivo para muchas cosas. No solamente, de nuevo, que uno siempre se imagina como el escenario de traspasar los límites en términos de relación romántica, sexual, eso es como el que uno se imagina que lo puede tocar, sino en otras formas de vulneración, ¿no? Entonces hay invalidación emocional, de nuevo coerción también puede ocurrir. Entonces para nosotros es súper importante darle un contexto ético desde la reflexión, y desde el punto de, yo creo que todos los terapeutas en algún momento hemos tenido dilemas éticos. Ok. No hay uno solo que no, o sea, desde dilemas relacionados con que tienes, por ejemplo, un joven, adulto joven en emergencia, como lo llaman ahora, que depende totalmente de sus padres económicamente y cuyos padres creen que pueden pedirte a ti reporte de la persona, ¿sí? Ok. Por esta cultura familista en la que la familia cree que puede ingresar a todos los miembros cuando quiera y salir cuando quiera. Sí, que todos somos parte de un mega cerebro que es la familia o algo así. Exacto. Entonces, y tú dices, eso es un dilema. Claro que es un dilema. O sea, no es tan fácil, y no es tan fácil decirle a la persona, para un terapeuta que te está pagando, que no le vas a dar reporte, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros, es central, porque estás cuidando la relación terapéutica. ¿Sí? Ok. Y estás cuidando de la otra persona. Y estás cuidando de ti, pero no de ti como en términos de usted puede hacerme daño, que es también como cuando tú dices como, sí, claro, no hay es un poquito una visión más jerárquica de la relación para cuidarse. Yo creo que cuando uno dice que pone límites para cuidarse de alguien en una relación, yo creo que eso es un gran problema. Ok. Porque una relación, generalmente las relaciones más fructíferas son las relaciones horizontales. Ok. ¿Sí? Y cuando yo le enseño a un cliente que yo estoy aquí protegiéndome, no cuidándome, sino protegiéndome, eso le está enseñando que tiene que ir por el mundo súper como alerta de que la gente lo vaya a herir. Entonces, creo que ese tipo de discusiones están en este libro. Para nosotros es muy importante esa reflexión, que generalmente los libros en terapia no tienen casi capítulos en esto. De hecho, me alegra mucho escucharlo porque, pues, desde la filosofía, una creencia que tengo firmemente es que la reflexión ética, muchas veces dicen, es transversal, siempre la estamos teniendo en cuenta, y como no se le da un lugar específico, no está el espacio para estos aprendizajes específicos. Y pues, viendo lo que lo reflejan en el libro, quisiera preguntar yo lo conozco pues desde la teoría en filosofía, pero que si esto sí ha ocurrido prácticamente cuando hicieron las reflexiones y el proceso de editar el libro, de hacer explícita la ética, nos permitió identificar con mayor claridad las problemáticas y decir con mayor firmeza, esto es la perspectiva ética que deben tomar nuestros lectores.
Sí, de acuerdo, creo que fue una discusión en la selección de los capítulos y en la selección de los elementos que queríamos traer, ¿sí? De una parte de ética, otra parte de la humildad cultural, aún el entrenamiento y la supervisión en FAP, que yo creo que también es un escenario en donde se puede dar una relación que puede ser, entonces yo te digo específicamente qué va a hacer y tú lo haces como terapeuta y me haces caso porque yo soy el que sabe más. Entonces ahí también esa reflexión estuvo presente. Entonces definitivamente sí, fue un proceso de selección, de centrarnos en decir qué es importante y qué puede ser valioso plantear desde FAP en nuestro contexto. Otro elemento que creo que fue importante aún en ese mismo proceso de edición fue pensar en el lenguaje que íbamos a utilizar, ¿sí? Como decía Amanda, podíamos hablar desde entonces conciencia, coraje y amor, y entonces utilizar estos términos que pueden ser mucho más generales, o podíamos tratar de utilizar esos conceptos más teóricos de principios del aprendizaje para poder vincularlos constantemente. Sin embargo, utilizando un lenguaje que pudiera ser más cercano y que pudiera ser más amable para el lector. Entonces creemos que hay personas que pueden no estar familiarizadas con el conductismo, que al acercarse van a poder encontrar un lenguaje que es amable, pero que sigue siendo claro con los principios del aprendizaje. Entonces buscar hacer ese puente entre el lenguaje que pueda ser claro para una persona que es experimentada, pero también para alguien que no tiene cercanía con el modelo. Sí, pues el lenguaje creo que es esencial de cómo transmitir nuestra información, cómo transmitir estas reflexiones, es lo que estamos haciendo. Bueno, creo que estamos viendo, es un libro muy interesante y ya los invito a terminar vendiéndolo. ¿Dónde pueden conseguirlo, esta experiencia? ¿Qué más quieren señalar para terminar de venderlo y agradecerles esta participación en este espacio? Ahora no lo pueden conseguir en la página web de la editorial, que es 3 Olas Ediciones. También ellos hicieron convenio con la tienda Uniandes y en la tienda Uniandes lo pueden conseguir. Esos son los dos lugares donde pueden conseguir el libro. Y pues nada, creo que es una invitación también a acercarse, ahora que hablabas del conductismo, acercarse amablemente al conductismo. Hay muchos mitos que son desagradables y nefastos sobre los que hacemos análisis de la conducta y conductismo. Y yo creo que esto es una gran ventana para ver que lo hacemos con cuidado y que en realidad el conductismo es acerca de cambiar la conducta y que esta es una terapia muy conductista en la que los elementos éticos están muy ahí, donde la autonomía se respeta, donde promovemos un montón de habilidades interpersonales desde nosotros mismos, incluso más que algunas otras terapias que no se han llamado desde allí. Entonces, y algo que la gente no creería, que en el conductismo el contexto, la sociedad, la cultura son elementos claves que desde el imaginario de alguien que está lejos dice, no, el conductismo está buscando otras cosas. Sí, entonces, recordándole a nuestros oyentes, el nombre del libro es Psicoterapia Analítico-Funcional, Procesos y Prácticas de la Danza Terapéutica en una Terapia Relacional Conductual. Para quien esté interesado, les invitamos a buscarlos, como ya dijeron, en Uniandes y en la editorial 3 Olas Ediciones. En la editorial 3 Olas Ediciones. Bueno, muchas gracias, Diego, por la participación. Muchas gracias, Amanda. Espero que hayan disfrutado de este espacio y nos iluminaron un poco más. Muchas gracias a todo el público y quedamos como siempre atentos a todos sus comentarios. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en el próximo episodio.